Gracias a Dios que podemos estar reunidos una vez más, independientemente de las circunstancias que nos aquejan. Estamos reunidos a través de esta transmisión. Queremos mandar saludos a todos los hermanos que nos acompañan en sus diferentes hogares. Sabemos que hoy es un día muy especial porque es el día del Señor, un día en el cual nos reunimos para poder alabar su nombre y para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Queremos mandarles un saludo muy afectuoso a distancia. Sabemos que vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles a nivel nacional, a nivel mundial. Pero igualmente sabemos que independientemente de eso, tenemos la libertad para poder congregarnos, para poder alabar a Dios, para poder abrir la Escritura, para poder ser ministrados por Él. Y bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando juntos un estudio de la palabra que he titulado Dios pasó por alto. Él pasó por alto y no dejó entrar al heridor en nuestras casas. Pasó por alto y no dejó entrar al heridor en nuestras casas. Vamos a abrir la Escritura en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en el capítulo 5, en el versículo número 7. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 7. Dice la Escritura de la siguiente forma: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Tú que escuchas ahí en tu hogar, en tu casa, te invito a que puedas cerrar los ojos y a que le pidas a Dios: Señor, háblame, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra puedan tratar con mi vida, instruirme, guiarme, consolarme, confrontarme de acuerdo a mi necesidad. Oh Dios, rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días que pasaron hubo un periodo vacacional en medio de esta pandemia que azota a la humanidad y que también está afectando a nuestro país. Mucha gente, independientemente de la pandemia, salió a las playas, salió a lugares turísticos. Sin embargo, en algunos de ellos el gobierno acertadamente puso algún tipo de obstáculo para que la gente pudiese estar participando sin conciencia y sin responsabilidad de esos días, sin entender la situación que está golpeando a nuestra humanidad. Pero bueno, es un periodo vacacional que año tras año se celebra en nuestro país y en muchos otros países. Se conoce como la Semana Santa y dentro de ella se hace alusión a un día en particular, un día que para los judíos es considerado como una de las fiestas más importantes dentro de sus rituales. Me refiero a la festividad de la Pascua. Muchos ubican esta festividad y la relacionan quizá con huevitos de chocolate, con conejitos, pero nada tiene que ver con eso. Es decir, sus raíces no tienen que ver con chocolates o huevos de chocolate y el estar poniendo un nido lleno de huevos de chocolate y dibujando conejitos. Algunos consideran que esta festividad tiene su origen en Polonia, Alemania o Estados Unidos. Pero no es así. No es así. ¿De dónde viene esta fiesta, la Pascua? El término Pascua viene de un concepto del hebreo, lo tenemos en una diapositiva, un concepto hebreo, Pesaj, que significa pasar de largo o pasar
por alto. Es decir, el término Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar de largo o pasar por alto. Y es interesante cuando estudiamos la historia y las raíces de esta festividad, que podemos comprender por qué el término Pascua, pasar por alto. En inglés se le llama la fiesta Passover, o sea, pasar por encima, pasar por alto, pasar de largo. Una de las principales festividades de los judíos. De hecho, los judíos tienen 3 fiestas principales, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. Pero particularmente esta fiesta, la fiesta de la Pascua, hace referencia a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Fue liberado de Egipto después de haber estado más de 400 años viviendo en aquel país que está al norte de África. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo regresa a la tierra de Israel. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto? Todos aquellos que han estudiado la historia de Israel recordarán que la palabra de Dios nos habla acerca de los hijos de Jacob, los cuales vendieron a uno de sus hermanos llamado José, el cual fue comprado por unos ismaelitas y no sabía qué significaba. Y comenzó a pedir y a preguntar a los sabios, pero no había respuestas. Finalmente José, inspirado por Dios, guiado por Dios, le dio la respuesta a Faraón. Y le dijo, vienen 7 años de bonanza y después 7 años de escasez. Prepárate, alístate, porque va a haber 7 años de hambruna y de sequedad. Faraón, cuando vio la sabiduría que había en José, lo puso como el segundo hombre después de él. Y la Biblia dice que sabiendo José lo que habría de venir a la tierra, dice la Biblia que él preparó entonces grandes graneros en los cuales llenó de provisiones aquellos 7 años de bonanza, aquellos 7 años de prosperidad, para después poder suplir los 7 años de escasez. Y así aconteció. Los graneros fueron llenados 7 años y de pronto llegaron los 7 años de hambruna, pero los graneros estaban llenos en Egipto. Amado, el Señor igualmente nos advierte el día de hoy de situaciones que imperan en el mundo y nos advierte para que tomemos previsiones, para que seamos cautelosos, no para que nos expongamos y digamos, no, Dios me va a suplir, me va a proveer, no voy a hacer algo. No, José sí actuó y él comenzó a almacenar alimento en graneros, sabiendo que venían momentos difíciles para Egipto y para la humanidad. Y cuando llegó esto, dice la palabra que hubo alimento para los egipcios, pero mucha gente de comunidades aledañas comenzaron a llegar a Egipto sabiendo que allí había alimento. Y entre ellos llegó la familia de José, los cuales escucharon que en Egipto había comida, había granos, y fueron enviados por su padre Jacob a buscar alimento, sin saber que se iban a topar con el hermano a quien ellos habían vendido. Cómo Dios mueve las circunstancias, cómo Dios cambia las circunstancias. Y ahora José estaba en un lugar, en una posición de autoridad, y los hermanos estaban allí suplicando apoyo y ayuda para poder subsistir. Finalmente Dios permitió esto para poder salvar a mucha gente, y entre ellos al pueblo de Israel. Israel, Jacob y sus hermanos, sus hijos, fueron traídos de Israel y fueron llevados a Egipto, donde se establecieron en una ciudad llamada Gosén, y ahí fueron sustentados durante todo el tiempo del hambre. Vemos cómo Dios cambia las circunstancias cuando uno es fiel, cuando uno es recto, cuando uno le busca, cuando uno permanece en obediencia agradándole a Él. Amado hermano, amado amigo que escuchas, independientemente de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, que podamos ser fieles, que podamos ser constantes, que podamos perseverar y que podamos también ser previsores, que podamos ser cautelosos, cuidadosos, sabiendo que semanas difíciles se acercan, particularmente para nuestro país. Según estadísticas, según lo que dicen los reportes de los médicos,
Nos esperan algunas semanas complicadas en México, pero sabemos que Dios sigue sentado en el trono y sabemos que Él tiene todo el poder y toda la gloria y Él es poderoso para guardar a aquellos que en Él confían. Pero igualmente seamos cautelosos, seamos precavidos, seamos responsables. Después de esto, Israel fue creciendo, Jacob fue creciendo, el pueblo de Israel fue creciendo allí en Egipto, y dice la palabra que permanecieron allí durante más de 400 años. Pero murió aquel faraón que conocía a José, y se levantó otro faraón que ya no conocía a José y no sabía de la historia, y comenzó a maltratar al pueblo de Israel. De tal forma que los tomaron como esclavos y los pusieron a trabajar de una forma inapropiada, abusando de ellos, lastimándolos, oprimiéndolos, obligándolos a hacer ladrillos. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel sufría. Y levantó su voz y clamó al Señor. Y el Señor escuchó el clamor. Habían pasado 400 años. Particularmente 430 años estuvo Israel en la tierra de Egipto. Pero un día llegó el momento en el cual tenían que salir. Moisés fue levantado por Dios y le dijo a Faraón: deja salir a mi pueblo. Faraón se endureció, Faraón se resistió. Y ¿sabes algo? Hay dos posibilidades ante los tratos duros de Dios a la humanidad. Uno, que el hombre se humille. Uno, que el hombre pida perdón y se arrepienta. O dos, que como Faraón se endurezca. Y así aconteció con Faraón. Ante los tratos duros de Dios, Faraón endureció su corazón y se aferró a su pecado y a su obstinación y necedad. Amado, que cada uno de los presentes podamos ser sensibles a la voz de Dios. Que no permitamos que el corazón se endurezca. Por el contrario, que le busquemos. Que haya humildad, que haya disposición para escuchar su voz y permitir que Él corrija y cambie todo aquello que desea cambiar en nuestras vidas. Faraón se endureció y no dejó salir al pueblo de Israel, por lo cual vinieron 9 plagas sobre Egipto. Y digo 9 porque después vino una 10ª plaga, en la cual me voy a enfocar un poco más. Vinieron 9 plagas primero, plagas que Dios envió a Egipto, pero el corazón de Faraón no cedió, no se humilló, no permitió que Israel saliera. Y esto dio pie a que viniese la última plaga, la 10ª plaga, en la cual iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Una plaga muy dura, una plaga dolorosa en la cual habría una gran mortandad en medio del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que Dios preparó a su pueblo para esta plaga. Ellos estaban allí en Gosén. Y allí en Gosén, a pesar de que venían las plagas sobre Egipto, en Gosén Dios cuidaba a su pueblo. Y así Dios quiere cuidar a su iglesia. Así el Señor quiere guardarnos. Y como nos compartían la semana pasada, para que esto sea una realidad, debemos morar debajo del abrigo del Señor. Debemos estar debajo de su cobijo, de su protección, de su voluntad, de su autoridad, para que podamos ser guardados en estos tiempos. De modo que vino la última plaga, la 10ª plaga, que fue la mortandad a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Y es precisamente aquí donde se da la Pascua. Porque cuando viene la mortandad sobre Egipto es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y sale en dirección a la tierra prometida. Pero ¿qué aconteció en esa última plaga? La palabra de Dios nos dice que precisamente cuando iba a pasar el ángel de la muerte, lastimando, quitando la vida de los primogénitos, el heridor iba a entrar a la tierra de Egipto e iba a matar a los primogénitos. Dios dio indicaciones puntuales al pueblo de Israel. Estas se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12. Si me acompañan, por favor. Es el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, en el versículo número 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este mes
el primero de los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Éxodo 12:5. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Una fiesta que comenzaba a mediados del mes de Abib al atardecer, es decir, al inicio del día 15 de Abib. Se daba la muerte a un cordero que tenía que ser un animal macho de 1 año, y se comería su carne asada, con panes sin levadura, con hierbas amargas. Y debían comerlo el pueblo de Israel de una forma apresurada, con sus ropas, con su bordón en la mano, preparados para salir, sabiendo que era el momento en que tendrían que salir de en medio de la tierra de Egipto. El cordero debía ser asado completamente, acompañado por panes sin levadura y hierbas amargas, y la sangre del cordero era derramada. Y más tarde, esta sangre del cordero debería ser untada en los postes de la casa y en el dintel de la misma. Es decir, deberían untar con la sangre de este cordero que había sido sacrificado los postes y el dintel de cada casa de los israelitas, de tal forma que las casas estuvieran marcadas con la sangre de aquel cordero pascual que había sido sacrificado en este día. Dice la palabra de Dios que Dios pasó por encima de Egipto. Y también el heridor pasó por encima de Egipto. Y dice la palabra que fue sacrificando a todos aquellos primogénitos del pueblo de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los animales. Todos los primogénitos murieron. Pero dice la Escritura que pasaron sobre Gosén y vieron las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero. Y entonces pasaron por encima, pasaron por alto, y no murió nadie en medio del pueblo de Israel. Por eso el nombre de la Pascua: pasar por arriba, pasar por alto. El heridor pasó por encima de Egipto, pero pasó por encima de Gosén y no tocó a ninguno de los israelitas, porque ellos tenían marcadas sus casas, tenían marcadas cada una de sus casas con la sangre del cordero pascual. Y después de esto, que el pueblo de Egipto vio que habían muerto los primogénitos, clamaron con gran llanto y voz y le dijeron a Israel: sal de aquí. Le dijeron a Moisés: sal de aquí, vete. Y es entonces cuando el pueblo de Israel puede salir de Egipto y se dirige a la tierra prometida, exactamente después de la Pascua. Es decir, la Pascua es la celebración o la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre, de haber estado allí 430 años como siervos, como esclavos en Egipto. Ahora salían en libertad y podían ser libres y podían salir sin morir por la sangre del Cordero Pascual. Amado, esto representa lo que hizo Jesús por nuestras vidas. Esto es figura, se viene a cumplir en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual dio su vida por nosotros.
para que pudiéramos ser libertados de la esclavitud que había en nuestras vidas. Egipto representa el pecado. Egipto representa el mundo. Egipto representa la esclavitud, así como el hombre sin Dios está esclavizado a sus pecados, a la amargura, al resentimiento, a los odios, a los celos, a las envidias, a las inmoralidades, a todo tipo de maldad. Y de pronto Dios, a través de Jesucristo, nos viene a dar libertad para romper ese yugo de esclavitud que había en nuestras vidas y poder transformar nuestros corazones y darnos una vida nueva para que podamos salir de la esclavitud y podamos ir en dirección a la tierra prometida, que es la eternidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Es decir, la Pascua celebra la libertad del pueblo de Israel. E igualmente esta Pascua, que es en Cristo Jesús, su sacrificio, representa la libertad que Dios nos dio del pecado, del mundo, de la muerte, de la esclavitud, para que podamos caminar el día de hoy en libertad del pecado, agradar a Dios con la certeza de que un día vamos a llegar a la vida eterna, la cual fue comprada y conquistada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Era una fiesta que, según dice Éxodo capítulo 12, si vamos viendo algunos puntos, versículo número 8, dice la Biblia, versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser un macho, tenía que ser un hombre. Y la palabra de Dios nos muestra cómo en Jesús se cumple esta condición. Dios se hace hombre. Dice Filipenses capítulo 2, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en semejanza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomando forma de hombre, Él se hace hombre. Dios el Hijo se hace hombre y viene aquí a la tierra. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo número 5, nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo número 5. Es el cumplimiento de esta palabra. Dice la palabra, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios se hace hombre en Cristo Jesús. Y viene aquí a la tierra. Tenía que ser un hombre. Y dice un macho sin defecto, sin falta, sin falla. Y así lo vemos en Cristo Jesús. Él vino al mundo como hombre, pero jamás hubo pecado en él. Fue tentado en todo, dice la palabra. Fue provocado, pero no cayó en pecado. Se mantuvo en fidelidad, se mantuvo en obediencia, aún en medio de los momentos más difíciles, los cuales no fueron en el desierto. Seguramente fueron cuando estaba siendo llevado ahí a ser azotado, a ser juzgado, a ser crucificado. Pero él estaba preparado. El Señor le fortalecía. El Espíritu Santo estaba sobre él. Dice la palabra del Señor que él se mantuvo fiel, se mantuvo obediente. No hubo pecado en su vida y se cumple en Jesús, el cual se abstuvo de cualquier desobediencia, se guardó de toda maldad y caminó en rectitud, cumpliendo el requisito de que tenía que ser un cordero macho, sin defecto. Versículo número 8. Dice la palabra de Dios, Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Su carne fue asada en el fuego. Esto nos habla del sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Un sufrimiento que vino desde antes, cuando fue traicionado, cuando fue negado, cuando fue entregado a los judíos.
Cuando lo llevaron y lo juzgaron delante del Sanedrín, ahí estaba el sumo sacerdote y lo juzgaron injustamente y lo declararon culpable. Su propio pueblo lo señalaba como culpable y como reo de muerte. Y dice la palabra que fue abofeteado y fue golpeado y le arrancaron sus barbas. Y dice la Escritura que fue entregado a los gentiles para ser posteriormente enviado a la muerte. Amado, aún en esos momentos Jesús se guardó. Jesús guardó su corazón, Él obedeció, Él fue fiel, Él fue firme durante toda su vida, durante su ministerio, y aún en los últimos momentos que Él vivió, Él se mantuvo fiel, porque el Cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin pecado. Jesucristo cumplió las características para ser ese Cordero pascual. Y sigue diciendo el verso 8, el cual fue asado por fuego. Dice la Escritura, y sería comido con panes sin levadura y con hierbas amargas. Es decir, los panes sin levadura representan vidas sin pecado. La levadura en la palabra de Dios representa la maldad, representa el pecado, representa la hipocresía. Es decir, el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para librarnos de la inmundicia, para librarnos del pecado, para hacernos libres de aquello que nos esclavizaba el día de ayer. Amado, ¿quieres caminar con Dios? Es importante que estemos libres de toda levadura, de toda maldad, de toda hipocresía, de todo pecado. Los panes sin levadura representan vidas sin pecado. Y dice, con hierbas amargas, con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan el dolor y el sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo en Egipto. Y tú puedes recordar el sufrimiento que tuviste en tu vida sin Dios. Porque el pecado produce placer, pero es un placer engañoso, es un placer momentáneo solamente. Y después de él vienen dolores, vienen consecuencias devastadoras, terribles, ominosas. Tú lo sabes. Tú saboreaste el pecado y tú sabes de la vida que viene, de la vida que vienes. Todo aquello que hiciste y todo lo que provocó el pecado en tu vida. El pecado genera dolor, genera vergüenza, genera frustración, genera vacío. Y las hierbas amargas precisamente nos hablan del sufrimiento de Egipto. El sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo en Egipto. Recuerda todo aquello que provocó el pecado en tu vida. Para esto vino Cristo. Para hacerte libre, para poder cambiarte, para poder darte libertad, para que puedas ser una persona totalmente nueva. Algunos más consideran que las hierbas amargas representan el arrepentimiento, es decir, el venir delante de Dios reconociendo todo aquello que se hizo, todo aquello que se vivió, todo aquello que se llevó a cabo, que produce dolor en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo viene y convence de pecado y lleva al hombre a sentirse el más vil y miserable cuando viene Él a mostrarnos nuestra condición. Pero la muestra, para que podamos cambiar, para que podamos abandonarla y para que podamos ahora caminar obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Éxodo 12, Éxodo 12, 11, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Nos habla acerca de comerlo en una postura donde sabemos que hay prisa. Los judíos lo comieron con las sandalias en los pies, con sus túnicas puestas, con el bordón en su mano. Es decir, sabían que venía el momento de la libertad. Y amado, así es en la vida del cristiano. El cristiano es restaurado, es rescatado. Y sabes algo, nos lleva a entender que tenemos poco tiempo, que debemos apresurarnos, que debemos apurarnos, porque hay una caminata que realizar hacia la vida eterna. Y no solamente por nosotros.
Hay prisa por la gente que se pierde. Hay prisa por la gente que está muriendo. ¿Cuánta gente el día de hoy está perdiendo la vida sin conocer a Dios? Hay prisa. Dios nos invita a que nos apuremos para poder compartir las buenas nuevas, para poder hacer el bien, para poder llevar a la gente a que lo conozca a Él. Los judíos comieron la Pascua apresuradamente, con prisa, sabiendo que llegaba el momento de la libertad hacia la tierra prometida. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Así fue llamada, es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios hablaba del castigo que iba a venir sobre Egipto, la muerte sobre Egipto por la idolatría, por la maldad, por los pecados, por toda la inmundicia que había en aquella nación. Amado, pudiéramos transportarnos el día de hoy y ver lo que está aconteciendo en este mundo. Y yo te digo algo, Dios está irado en contra de esta humanidad. Ha habido mucha maldad. Dios ha visto el pecado, una sociedad que ha rechazado su ley, una sociedad que ha ido en contra de la palabra de Dios, una sociedad que ha querido legalizar el aborto, una sociedad que ha querido abrir puerta para la inmoralidad sexual, para la depravación, para el homosexualismo. Una sociedad que ha rechazado las leyes y los mandamientos que Dios ha dejado, una sociedad que se ha burlado de Dios. Dice la palabra que Dios estaba airado y pasó sobre Egipto, juzgando y castigando a todos los primogénitos. Verso 13. La sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios pasando por alto, Dios pasando por arriba, Dios perdonando a su pueblo. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Que así sea, Señor. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Tenemos que rogarle a Dios que nos guarde. Tenemos que rogarle a Dios que nos proteja. Tenemos que rogarle a Dios que Él pase por arriba, que Él pase por alto, en medio de la mortandad que hay el día de hoy a nuestro alrededor. Dios estaba hiriendo a los primogénitos. Dios estaba hiriendo a aquellas personas que habían hecho lo malo, a los egipcios, y estaba juzgando a esta nación que había pecado en contra de Dios y se había resistido a la voluntad de Dios y a los mandamientos del Señor. Amado, el Señor el día de hoy está castigando esta tierra. Lo hemos comentado antes. Hay muchas opiniones de dónde viene este virus. Hay muchas opiniones y puntos de vista totalmente antagónicos, contrarios. Algunos dicen que es Dios juzgando a la tierra. Otros más afirman que es una guerra bacteriológica. Otros más afirman que hay un complot ahí de grandes, una cúpula del poder que está queriendo exterminar, hacer un genocidio en la humanidad. Finalmente no sabemos a ciencia cierta de dónde proviene esto, pero sabemos que Dios tiene control y que Dios está sentado en el trono y que aún Dios aprovecha esto y permite que esto acontezca para juzgar a las naciones. Amado, qué importante es que aprendamos a buscar a Dios, a depender de Él, a tener fe en Él y a estar cubiertos por Él, debajo del amparo de Dios. Y como lo veremos el día de hoy, con nuestras casas marcadas por la sangre del Cordero Pascual. El día de hoy el Señor está permitiendo que la humanidad sea sacudida por toda la maldad que ha hecho. Por tantos asesinatos, tanta violencia, robos, secuestros, abortos, promiscuidad, ateísmo, ocultismo, corrupción.
Dios está permitiendo que la humanidad sea sacudida y sea humillada y que abra los ojos de la condición en la que se encuentra. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a volverse a Dios. Es un llamado a dejar los malos caminos. Y había gente que se mofaba y decía, no, es algo de los chinos. No nos va a llegar. No nos va a alcanzar. Según la ley de las probabilidades y las matemáticas, es más fácil que acontezca esto o lo otro a que ese virus llegue aquí y te infecte. Y la gente se burlaba. Y la gente se mofaba. Así como acontecía posiblemente en el tiempo de Jesús con gente que sufría circunstancias adversas. En Lucas 13:1 dice la Escritura por boca de Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y pudiéramos parafrasear esto y aplicarlo el día de hoy a lo que vivimos y decir, ¿pensáis que aquellos hombres que murieron en China, en Italia, en España, en Corea del Sur, en Irán, vivieron eso porque eran más pecadores que ustedes? Y él dice, no, antes si no te arrepientes, va a pasar lo mismo en tu vida. O sea, Dios nos llama al arrepentimiento y nos permite aprender de lo que otros están viviendo para que podamos volvernos a Él. Pero hoy, el día de hoy, esta situación ha llegado a nuestro país. Esta situación ha llegado a nuestro continente. Y de hecho el país más afectado es el país del norte, nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Un país que conoció a Dios, un país que caminó con Dios, un país que obedeció la ley de Dios, pero se olvidó de Dios y se volvió uno de los países más viles y más promotores de pornografía, de inmoralidad, de basura, de inmundicia. El día de hoy, este país está siendo azotado de una forma tremenda por esta pandemia, juntamente con otras naciones. Pero ¿sabes algo? México viene por detrás. Y es importante que abramos los ojos y clamemos a Dios y roguemos a Dios a fin de que Él tenga misericordia de nuestro país. Y sabes algo, independientemente de que algo venga sobre México, si el pueblo de Dios, si el pueblo de México clama, el Señor puede cambiar los tiempos. Como aconteció en el tiempo de Jonás, cuando venía la destrucción. Y estaban los días contados para Nínive. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Nínive clamó a Dios, gimió, ayunó en silicio, en humillación, en arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios perdonó a ese pueblo. Amados, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder, es tiempo de ayunar por nuestro país. Y si hay algo en tu vida que no está bien, es tiempo de que se lo rindas a Dios, que le entregues tu corazón, que salgamos de esta prueba habiendo sido purificados. Porque si pasa esta prueba y tú sigues igual, puedes endurecerte y puedes perderte. Dios está permitiendo que esto acontezca para que vuelvas tu corazón a Él, para que te entregues a Él, para que te conviertas, para que rindas a Él tu vida. Es un llamado al arrepentimiento. Mucha gente decía, no me va a llegar. Es algo de los asiáticos, es algo de los viejos. Muchos se mofan diciendo, es algo de la gente mayor. Yo estoy joven, tengo el sistema inmunológico fuerte, nada me va a pasar. Es una enfermedad que no respeta edades, no respeta credos, no respeta absolutamente nada. Quisiera que pusiéramos, por favor, algunas diapositivas para que podamos ver algunas personas que fueron afectadas por esta pandemia. Personas que pudieran aparentar fuerza, juventud, salud, opulencia, poder. No respetó nada y fueron afectadas.
Quiero que pongamos en primera instancia, por favor, a una deportista mexicana. Esta deportista mexicana, espero que pueda aparecer en la diapodable, una joven que de hecho ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Había muchos jóvenes que estaban padeciendo. No pienses que eso es únicamente para la gente mayor de edad. No pienses que esto es algo que es únicamente o exclusivamente para personas ancianas. No lo es así. Es cierto, hay ciertas situaciones que predisponen y favorecen a que esto acontezca. Pero el hecho de que estés joven no garantiza que puedas ser librado. La siguiente diapositiva, por favor. Si pudiéramos, por favor, poner la fotografía de un hombre llamado Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Imagínate un hombre que, según el candidato a presidente Federico Mid, decía que era uno de los banqueros más talentosos que él había conocido. En la diapositiva estamos viendo a la deportista Mariana Arceo, la cual había citado un momento atrás. Pero si ponemos, por favor, de los más importantes banqueros en medio de México. Este hombre también fue contagiado de coronavirus, pero él no ganó la batalla, sino que murió. Perdió la vida. Un banquero importante, un banquero exitoso en medio de México, perdió la vida. Su dinero le sirvió, su fama, su poder. Amado, esta enfermedad no respeta niveles. Otro ejemplo más. Si pudiéramos, por favor, poner a un gobernador. 3 fotografías de gobernadores. Gobernadores de nuestra república. Del lado izquierdo podemos ver al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Al centro vemos a Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Y a la mano derecha el gobernador de Tabasco, Adán Augusto. Los 3 gobernadores quedaron contagiados por el virus y fueron afectados en mayor o en menor forma. De hecho, Omar Fayad, de la foto de la izquierda, gobernador de Hidalgo, decía que había recibido una afectación tan profunda que lo expresaba con palabras duras, diciendo: no quiero que nadie experimente esto, porque sé que personas mayores de edad no podrían resistirlo. Gente que pudiéramos decir importante, gente con renombre en medio de la sociedad, se han visto afectados por ello. Si ponemos ahora, por favor, la diapositiva de Vieira Monteiro. Este hombre que vas a ver en la siguiente diapositiva, Vieira Monteiro. Este hombre fue el presidente de Santander en Portugal. Un hombre millonario, un hombre con mucha solvencia económica, un hombre que lo tenía todo. Se contagió del coronavirus y murió. Perdió la vida. Y su hija refirió unas palabras que debemos escuchar. Ella dijo lo siguiente: nosotros somos millonarios. Somos millonarios, tenemos mucho dinero. Pero mi padre murió en el hospital solo. Solo murió en el hospital. Y murió jadeando y suplicando por algo que es gratuito: el aire, el oxígeno. Murió jadeando pidiendo oxígeno. Y todo su dinero se quedó aquí en casa. ¿De qué le sirvió lo que había acumulado? ¿De qué le sirvió lo que tenía? De absolutamente nada. Es decir, qué importante es, amados, que podamos entender que todo lo que el mundo nos ofrece se va a quedar, es pasajero. Es importante que caminemos con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que estamos aquí de paso, somos transitorios. Y la vida se nos puede escapar de un día a otro sin que nosotros lo sepamos. Qué importante es que podamos estar preparados. Qué importante es que podamos entender que el Señor nos está llamando para que nuestros corazones puedan ser moldeados, limpiados
y si tu corazón está lejos de Dios, para que Él pueda quitar el corazón de piedra y pueda poner un corazón de carne. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la rendición a Dios y a la consagración a Él. Volvemos a Éxodo capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12. En el versículo número 22. 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Atención. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Voy a subrayar la parte final. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Había una instrucción: no salgan de sus casas. Manténganse sus casas, porque yo pasaré hiriendo con mortandad. Amado, el día de hoy las autoridades han dicho algo similar. ¡Qué curioso! Esta epidemia se está cumpliendo exactamente en los días de la Pascua, en los días cuando el ángel de la muerte visitó Egipto y trajo gran mortandad sobre ese pueblo. Y precisamente hubo esta instrucción: entra a tu casa y no salgas, para que no mueras. Y quiero enfatizar esto para que podamos tomar medidas precautorias. Yo sé que hay personas que en momento dado tendrán que salir para comprar víveres, para llevar a cabo algún tipo de actividad indispensable, pero que podamos ser cuidadosos, que podamos ser responsables, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Pudo haber en medio de Israel gente mística que dijera: no, Dios está conmigo, yo voy a salir. Dios me guarda, Dios me cuida, no hay problema, voy a salir. Obviamente iba a haber consecuencias. Amados, Dios nos llama a ser cuidadosos. Dios nos llama a respetar las instrucciones. Dios ha puesto autoridades, Romanos 13 lo dice, y ellas están dando instrucciones para salvaguardar a la población. Seamos cuidadosos, seamos prudentes, seamos sensatos, entendiendo que esto va a durar dependiendo de la responsabilidad que haya en nuestra nación. Finalmente Dios les dijo: no salgáis de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová, verso 23, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios promete guardarnos. Si somos cuidadosos, Dios promete guardarnos. Y aun si en medio de circunstancias que tenemos que enfrentar somos contagiados, el Señor será poderoso para ayudarnos, para acompañarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Y aun si la muerte llegase, estaríamos en la presencia de Dios. De modo que independientemente de la óptica que le veamos, hay algo favorable y siempre será bueno el caminar con Cristo Jesús. Amado, qué importante es que seamos cuidadosos. Dios pasará y cuando vea la sangre no dejará pasar al heridor en vuestras casas. Versículo 26, dice la Escritura: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, Passover, Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Amado, el Señor está permitiendo estos tiempos para que podamos inclusive instruir a nuestros hijos, para que podamos enseñarles que tenemos un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que es bueno, un Dios que es perdonador y un Dios que aún mereciendo nosotros la condenación eterna, dice la palabra que puso la salida. Y la salida se llama Jesucristo. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga ni mortandad. Allí está la promesa. Pero la promesa tiene que ver con estar protegidos. Y la protección no es nuestra casa. La protección es Dios. Y la protección es la sangre preciosa del Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros. Es decir, si tú quieres realmente estar seguro, tienes que ir a Cristo. Tienes que entender que Él murió por ti en la cruz, que Él derramó su sangre por ti para pagar tu deuda a fin de que seas perdonado. Pero para que puedas ser perdonado es importante que haya en ti arrepentimiento. Es importante que haya en ti convicción de pecado, que le pidas perdón a Dios, que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón y de allí que puedas ver a Jesús. Y puedas entender lo que Él hizo por ti. Él murió por ti. Él derramó su sangre por ti. Él pagó por ti para que tú puedas tener una vida nueva. Es decir, la solución para este mal. La salida, la puerta, la respuesta es Jesucristo. El cual es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Esta Pascua, esta ofrenda, es figura de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es nuestra Pascua, como leíamos en la carta a los Corintios. Él es nuestra Pascua. En Él se cumplieron todos los rituales judíos. En Él se cumplieron todas las ceremonias que ellos hacían. En Él se cumplió esa ley ceremonial que ellos llevaban a cabo constantemente. Se cumplió en Jesús, para que confiemos en Él. Por eso hoy ya no tenemos que estar haciendo ceremonias y rituales que ellos hacían, porque nuestra Pascua fue cumplida en Jesús. Él es el cumplimiento. Y es importante que podamos poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los judíos el día de hoy siguen celebrando esta fiesta, la Pascua, sin darse cuenta que ya fue sacrificado el Cordero Pascual. Hoy siguen celebrando esa Pascua sin entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo número 29, Juan capítulo 1, versículo número 29, son palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo acercarse a él y dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo murió Jesús? Precisamente en la fiesta de la Pascua. Es decir, cuando el pueblo judío estaban celebrando esta festividad, el verdadero Cordero de Dios estaba dando su vida por la humanidad. Y los judíos no lo entendían, porque estaban enfrascados en sus rituales, en sus ceremonias, en sus leyes, sin entender que el Cordero Pascual estaba delante de ellos e iba a dar su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Amados, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual que fue sacrificado en la cruz para morir por nuestros pecados. Merecíamos ser heridos por el heridor. Merecíamos la muerte por nuestro pecado. Merecíamos la muerte por la vida que habíamos llevado. Pero ¿sabes algo? Fue sacrificado el Cordero Pascual. Y ahora Dios te dice, marca los postes, marca el dintel de tu casa con la sangre de Cristo. Y no es que lo hagas literalmente. No es que mates un corderito y manches ahí tu casa con sangre. Significa que entregues tu vida a Cristo Jesús. Que te arrepientas y creas lo que Él hizo en la cruz por ti, que puedas comprender que murió por ti, que dio su sangre por ti,
y que derramó su sangre por ti para darte una vida nueva, para que puedas caminar ahora amándole, obedeciéndole, sirviéndole y haciendo su voluntad, no por ley, no por imposición, no por temor, sino por amor y gratitud a lo que Él hizo por ti. Amado, Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Fíjate lo que dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 18. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Es decir, Él fue, habiendo Él sido justo, nunca habiendo el pecado, Él fue a dar su vida por nosotros. Él es el Cordero Pascual, sin mancha, sin defecto, el cual fue a la cruz sin haber hecho jamás pecado, sin haber quebrantado la ley de Dios, y murió por nosotros, el justo por los injustos. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, Él pagó por ti. Si te arrepientes, si le pides perdón, si le entregas tu vida, cree en Él, lo que Él hizo por ti. Y a través de la sangre de Cristo Jesús podemos tener seguridad. No es manchar las puertas y los dinteles, es creer en Cristo, es entender que Él murió por ti en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por ti, para que hoy puedas tener perdón y vida eterna. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, por lo que Él hizo podemos ser perdonados, podemos ser curados, podemos ser restaurados, podemos ser perdonados. Él llevó en su cuerpo, en su carne, en su vida nuestro pecado. Él llevó tu deuda, todo lo que tú hiciste, todo lo que pecaste. Él lo llevó en la cruz para pagar por ti. El cual no hizo pecado, pero se hizo a sí mismo pecado para llevar en su cuerpo toda la maldad que nosotros teníamos que pagar. Verso 26. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Verso 25. 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, Él nos trae de vuelta, Él nos regresa al camino, Él nos perdona, aun si tú te desviaste, te alejaste de Dios, te apartaste de su camino habiéndole conocido. Escúchame el día de hoy, el Señor te está llamando para que vuelvas al redil, para que vuelvas al camino, para que le pidas perdón por lo que has hecho y vuelvas a mirar la cruz de Cristo. El Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia y el Señor está preparando a la humanidad en estos últimos tiempos. Qué importante es que podamos escuchar la voz de Dios. Amado, tú y yo merecíamos que el heridor entrara. Tú y yo merecíamos que el heridor castigara. Pero ¿sabes? A pesar de que merecíamos ser condenados, Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo número 17. Nos dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con cánticos. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor.
Se regocijará sobre ti con cánticos, callará de amor. Él cayó de amor. ¿Qué significa esto? Él pudo habernos acusado, Él pudo haber señalado falta, Él pudo haber señalado pecado, Él pudo haber dicho eres responsable y culpable de todo lo que tú sabes que hiciste, pero Él cayó de amor. Él guardó silencio por amor. Él guardó silencio y como cordero enmudeció. Fue llevado al matadero y enmudeció, cerró su boca delante de los trasquiladores. Él cayó de amor. Aquí vemos cómo Dios pasó por alto nuestra maldad. Pasó por alto nuestro pecado. Merecíamos haber sido castigados, pero Dios pasó por alto. ¿Pero por qué puede pasar por alto? Porque fue castigado Jesús en nuestro lugar. Fue castigado Jesús por nuestros pecados. Él llevó en la cruz del Calvario lo que nosotros teníamos que llevar. Y quiero terminar con Isaías capítulo 53, 2 versículos más, 2 pasajes más. Isaías capítulo 53. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús. Isaías 53, versículo número 3. Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús, cómo fue entregado para ser muerto en nuestro lugar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, el castigo de nuestra paz fue en Cristo, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Él sufrió. Él fue azotado, Él fue crucificado para que pudiera haber paz entre ti y entre Dios. El castigo de nuestra paz fue Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo número 11 del mismo capítulo. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, lo que Él hizo a través de su muerte. Él puede justificarnos, Él puede perdonarnos, Él puede llevar nuestras iniquidades. Y así como en aquella Pascua, Jesucristo dio su vida por la humanidad, siendo Él el Cordero Pascual, entregando su vida mientras el pueblo de Israel celebraba sus rituales sin entender el propósito de los mismos. Ahí estaba el Cordero de Dios, dando su vida por la humanidad. Amado, el día de hoy, el heridor está cegando vidas. El día de hoy en la humanidad mucha gente está muriendo. Que los presentes podamos estar protegidos al estar debajo del amparo de Dios. Y protegidos por tener nuestras vidas y nuestras casas marcadas en los dinteles y en los postes por la sangre de Cristo. El Señor quiere salvar a tu familia. El Señor quiere salvar a la humanidad. El Señor quiere salvar las vidas. Que podamos entender que hay un solo antídoto y se llama Jesús. La mayor pandemia que el mundo está viviendo el día de hoy no es el coronavirus, es el pecado que está acabando con la humanidad, que está acabando con la raza humana. Amado, abramos los ojos el día de hoy y entendamos que la gente está muriendo sin Cristo. Y lo único que puede salvar a la humanidad, el único se llama Jesús. Solamente Él puede dar vida. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual.
aquel que dio su vida por nosotros, el justo por los injustos. Quiero terminar comentando una anécdota. En una comunidad en África había una tribu en la cual el jefe de la tribu iba a sacrificar a un hombre que había hecho lo malo. Un jefe de una tribu africana dijo: no acepto dinero, tiene que morir. Iba a ser sacrificado un esclavo porque había hecho lo malo. Un caballero inglés quería salvar al esclavo que iba a morir y le decía: dale la oportunidad, y ofreció al jefe de la tribu mucho dinero. Pero el jefe de la tribu le dijo: no quiero tener tu dinero, quiero la sangre de este hombre, quiero sangre. Y mandó disparar contra él, aquel que había sido condenado a muerte. Pero en el momento que fue disparado el proyectil en contra de aquel esclavo que merecía morir por su desobediencia, el caballero inglés extendió la mano y estorbó el camino de la saeta, la cual penetró en su brazo y no mató al miserable esclavo que estaba esperando la muerte. Y cuando el hombre inglés vio la sangre de su brazo, le dijo: ¿quería sangre? Aquí está la sangre, aquí hay sangre, toma, perdónalo. El jefe de la tribu, impactado al ver eso, soltó al esclavo y le perdonó la vida. Amado, tú y yo merecíamos la muerte. Y había una saeta que venía directo a nuestras vidas. Y hubo alguien que metió la mano y se llama Jesucristo. Sus manos fueron horadadas, sus pies fueron horadados, su frente fue lacerada, su espalda fue destruida, y Él lo hizo para pagar con su sangre lo que tú y yo teníamos que pagar. Y por Él hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Por qué no meditas allí en tu lugar el grande amor que Dios ha tenido por ti? ¿Por qué no meditas que el día de hoy el Señor está llamando a la humanidad, pero te está llamando también a ti? A que rindas tu vida a Dios, a que dobles tus rodillas, a que le entregues tu corazón, a que le pidas perdón, a que le digas: Señor, aquí está mi vida, ya no quiero más, ya no puedo seguir viviendo así. Hoy el Señor te invita y te llama a que puedas entregarle tu corazón, a que puedas arrepentirte y pedirle perdón, y a que puedas mirar a la cruz de Cristo, entendiendo que hoy puedes ser perdonado por lo que Él hizo por ti en esa cruz. Él es el Cordero de Dios. Él dio su vida por nosotros. Hoy tenemos esperanza gracias a Él. No lo que podamos hacer nosotros, no nuestras obras, a lo que Él hizo en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A esto nos lleva la gracia. A obedecer a Dios por amor. A obedecer a Dios por gratitud. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que dio su vida por nosotros. Precioso Jesucristo. Que dio su vida por ti en la cruz. Murió por ti. Y Él va a regresar por su iglesia. Él va a regresar por los suyos. Hoy nos llama a la consagración. Hoy nos llama a la obediencia. Hoy nos llama a la santidad. Hoy nos llama al amor. Hoy nos llama a servirle de corazón. Hoy nos llama a confiar en medio de esta pandemia. Confiar, porque Él dio su vida por nosotros. En Él hay seguridad. En Él hay protección. En Él hay salud. En Él hay perdón. Hoy nos invita a confiar. Se llama Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Así es, Señor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Ese era yo. ¿Qué serás tú? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Él dio su vida por ti. Yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. ¡Aleluya! Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Así es, Señor Jesús. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios. Pues en ella llevó el Cordero de mi alma la condenación. De mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Aleluya. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante, pues en ella triunfante, a la muerte venció, a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Y mi ser pudo santificar.
yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre, siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Aleluya. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El Señor hoy nos está hablando y el Señor hoy nos invita a poner nuestra confianza en Él, a rendirle a Él nuestro corazón, independientemente de tu pasado, independientemente de dónde vengas y lo que hayas hecho. El Señor hoy toca a tu corazón, hoy está a la puerta y llama que puedas ver la luz a través del sacrificio de Cristo. Sí, fuiste herido por el pecado. Sí, fuiste dañado por el pecado. Sí, fuiste afectado y los tuyos también por el pecado. Pero hoy está Jesús a la puerta y te llama. Que puedas tú correr a Él. Que puedas tú levantarte y decirle: pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea como un jornalero. Y sabes algo, el Señor es grande en misericordia y es amplio en perdonar. Hoy el Cordero Pascual ha sido sacrificado por ti. Él ya murió por ti. Él dio su vida por ti, para que tú hoy puedas ser perdonado. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz,
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. fue allí por fe, Fue ahí por fe. lo vi a Jesús. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó Por este pobre pecador, por este pobre pecador a quien así salvó. aleluya. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer. Confiar en él es mi placer. Morir no temo yo. Morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Aleluya. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque No estás solo. Solo, No estás solo. no estoy. Mando Está el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo contigo. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. fue ahí. Fue ahí por fe, yo vi A Jesús. a Jesús y siempre feliz con él seré. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. En la cruz, Mira a Jesús. primero vi la Mira lo que Él hizo por ti. las manchas de mi alma yo Mira su grande amor. Mira su perdón. fue ahí por Mira su restauración. yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor. En la cruz, Él es el Cordero de Dios primero vi que quita el pecado del mundo. y las manchas Él es el Cordero de nuestra mi Pascua. alma yo la vi. El justo por los injustos. Fue ahí por
que no hizo pecado por nosotros, se hizo pecado. Siempre feliz con él seré. Llené la vida eterna. Fue allí por En Él hay perdón de pecados. no En Él hay salvación. y siempre feliz con él seré. Que podamos entender los tiempos que nos han alcanzado. Que podamos comprender que esto es inicio de dolores. Que podamos abrir los ojos y mirar lo que Él hizo por ti. Lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Que podamos aprovechar este tiempo para consagrarnos, para santificarnos, para confiar en Él. Que podamos aprovechar este tiempo para dedicarnos a nuestras casas, a nuestros hijos, a la gente que está cerca de nosotros. Que podamos aprovechar este tiempo para ir a la palabra, a la oración y cosas que edifiquen en nuestras vidas. El Señor está en medio de nosotros. El Señor hoy nos llama a sentarnos a sus pies y a mirarle a Él y a valorar su presencia. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Santifiquémonos, busquemos al Señor. Es tiempo de consagración. Es tiempo de adecuar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Es tiempo de enmendar tus caminos. Es tiempo de consagrarte. Es tiempo de rendirte a Dios si has estado lejos de Él. Es tiempo de volverte a Él. Es tiempo de abrir la puerta y dejar que Él entre a tu casa y que sea el Señor de tu hogar. Pongamos los ojos en Cristo Jesús. Solamente en Él hay perdón. Pongamos los ojos en Cristo Jesús, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos poner los ojos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el cual, sufriendo el oprobio, menospreció su vida hasta la muerte. Él dio su vida por nosotros. Pongamos los ojos en Cristo Jesús. Me puede dar perdón, Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro mal.
solo de Jesús la sangre. Gracias, Jesús. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Aleluya. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, Solo de Jesús la sangre. solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que Precioso es nuestro Salvador. todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la Aleluya. sangre. Solo de Jesús la sangre. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Muchas gracias, Señor amado, por el Cordero Pascual, Señor, por el Cordero inmolado, Señor, por Jesucristo, que es nuestra Pascua, Señor. Muchas gracias por haber pagado por nosotros, Jesús. Te amamos, te alabamos, te adoramos, Rey de Reyes y Señor de los Señores.
Oh Padre amado, que esta palabra sea palabra de consuelo, de fortaleza, Dios, aún de exhortación y restauración en medio de nosotros, Señor. Y que, Padre, tú puedas acompañarnos y guardarnos en estos tiempos de prueba que han venido sobre la humanidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. El Señor les bendiga, el Señor vaya con ustedes, el Señor les guarde y aprovechemos este tiempo. Consagrémonos, santifiquémonos. El Señor viene pronto por su iglesia. Dios te bendiga.